Muchos saludos. En este video veremos cómo formular un problema de investigación. Vamos a partir esta explicación entendiendo que una investigación para comenzar de un punto de vista lógico requiere un problema bien redactado. ¿Y cómo se redacta bien un problema? Bueno, hay que entender que un problema es la expresión lógica de la investigación y semánticamente se debe escribir como una pregunta. Al respecto, es bueno saber que para efectos de cómo redactar bien un problema, hay que entender que hay tres tipos de problemas de investigación. Uno son los problemas de investigación de carácter descriptivo, aquellos que se responden directamente con datos. Por ejemplo, ¿cuántas personas en el mundo están bajo la línea de pobreza extrema? Esa es una pregunta que yo voy a buscar datos al mundo y la respondo. También tenemos los problemas que están asociados a investigaciones de los que son denominados ciencia básica, que son los problemas que buscan comprender cómo funciona el mundo y por lo tanto pasan por una etapa hipotética. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la causa del mal de Alzheimer en seres humanos. Yo quiero comprender un sistema de estudio, quiero comprender su funcionamiento y claro, ese tipo de preguntas gatillan conjeturas. La causa del Alzheimer es una proteína que se ingiere a través del alimento. Supongamos que esa fuese una hipótesis. Pero también tenemos investigaciones que forman parte del campo de la ciencia aplicada o de la innovación, que son investigaciones cuyas preguntas apuntan a intervenir el mundo. ¿Cómo obtener energía limpia o renovable? ¿No es cierto? Ahí tenemos un caso de un problema aplicado. Entendiendo que existen estas tres tipos de problemas, es como también, dependiendo de esta categoría, cómo influye en cómo yo formulo la pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas personas en el mundo tienen acceso a Internet? La función de los datos en ese caso es responder directamente a la pregunta. 50%, supongamos. ¿Cuánto ha variado la pobreza extrema en el mundo desde la revolución industrial? También, ¿no es cierto? Este tipo de preguntas de carácter descriptivo es muy común que comiencen con frases del tipo ¿cuánto? ¿Ok? Por cuánto, el concepto cuánto apunta, por ejemplo, a cantidad o cuál. También tenemos, en el caso de preguntas descriptivas, que se responden con datos cualitativos, no solamente con datos cuantitativos, ¿no es cierto? Uno podría preguntar, por ejemplo, eh, ¿cómo está el tiempo en París en este momento? Uno dice, está despejado, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que es descriptiva, no es de investigación. Voy a explicar después por qué esa clase de pregunta, a pesar que puede estar bien formulada, no sería de investigación, pero vale para categorizarla en el concepto de descriptiva. ¿Cómo revertir la calvicie en humanos? ¿No es cierto? Eso ya no es cuánto, es cómo. Bueno, el cómo tiene que ver con preguntas que buscan comprender un sistema, buscan comprender las causas. Y en ese contexto, ¿no es cierto? No hay dato que la responda directamente. Habría que conjeturar causas y los datos ahí jugarían el papel de la evidencia. Por ejemplo, uno podría decir, se puede revertir la calvicie del humano a través de un tratamiento con una enzima determinada. Esa sería la conjetura y luego yo busco datos para ver si eso funciona o no. Así en esta tabla tenemos varios ejemplos de preguntas de carácter descriptivo, de ciencia aplicada, como en el caso de la pregunta de la calvicie, ¿no es cierto? O de ciencia básica, como la pregunta, ¿cuál es la causa del incremento de la aceleración del universo? ¿Por qué las moscas vuelan en torno a un mismo lugar? Es una pregunta que sería de ciencia básica. ¿Por qué o cuál es la causa? ¿No es cierto? Ahí uno conjetura hipótesis y los datos se transforman en evidencias a favor o en contra de una hipótesis. Eh, Aquí hay varias preguntas que algunas tienen respuesta, otras todavía no, ¿no es cierto? ¿Por qué o cuál es el origen de la identidad sexual de los seres humanos? ¿Cuál es el origen del virus del VIH? ¿Por qué algunos objetos tienen masa y otros no? Y así sucesivamente. Preguntas de ciencia básica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen de la diversidad de las especies vivas? Bueno, esa es la pregunta más o menos que se formuló Darwin y uno busca conjeturas que la respondan.
Ahí tenemos varios ejemplos de preguntas de ciencia básica y las preguntas de ciencia aplicada no hay que circunscribirlas solamente a la ciencia aplicada de tipo tecnologías o ingeniería. Por ejemplo, hay preguntas de ciencia aplicada en el campo de las ciencias sociales. ¿Cómo disminuir el tabaquismo en los adolescentes chilenos? Entendiendo que es muy alto y queremos saber cómo disminuirlo. O sea, esa es una pregunta que busca intervenir el mundo. Ahora bien, entonces, en el campo de la ciencia aplicada tenemos la ciencia aplicada que apunta a aspectos más ingenieriles o de recursos o de crecimiento económico. Y hay otras que apuntan a aspectos sociales, pero eso no quita que están dentro de la categoría de preguntas de ciencia aplicada o innovación. Ahora, ¿cómo redactamos una pregunta? ¿Qué requisitos debe tener para yo poder evaluar si mi pregunta está bien formulada? Entonces, lo primero que hay que entender es que una pregunta, para que amerite una investigación, debe ser original. ¿Qué quiere decir original? Que a la luz de los conocimientos, técnicas y métodos que manejamos actualmente, esa pregunta encierra un problema que no tiene respuesta o no tiene una solución eh, perfecta, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, si hoy en día nos preguntamos por qué o cuál es la causa de que el cielo sea azul en ciertas condiciones, claro, esa pregunta ya tiene respuesta. Entonces no es original, no es investigable. Yo podría preguntar, por ejemplo, ¿cómo prevenir el embarazo no deseado? Esa pregunta también tiene una solución bastante buena, la píldora anticonceptiva, por ejemplo. Entonces, a la luz de lo que sabemos, hay preguntas que ya no se investigan por cuanto ya hay respuestas o soluciones. Sin embargo, hay otras preguntas que teniendo soluciones todavía no son perfectas. Por ejemplo, ¿cómo generar energía limpia? Claro, hay métodos, hay tecnologías, pero que no son perfectas. Son muy caras, son muy contaminantes, no son asequibles, no generan energía todo el tiempo y por lo tanto todavía se investigan esa clase de problemas. Vamos a ver además a continuación que junto con la originalidad los problemas deben ser coherentes en el sentido de con lo que sabemos, es decir, que no pueden partir con supuestos falsos no demostrados. Vamos a ver algunos ejemplos. Y en el caso de la hipótesis, los requisitos que debe tener una hipótesis lo vamos a ver en un siguiente video. Ahora nos vamos a centrar exclusivamente en los problemas. Todo problema debe estar bien desagregado en su expresión de sintaxis. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me pregunto algo respecto de un objeto o un sistema del mundo, pero también no me pregunto de todas las dimensiones de un objeto o un sistema del mundo. Por ejemplo, yo puedo preguntarme cuál es la causa de brecha de género entre hombres y mujeres del mundo. Esa pregunta está bien formulada al punto de vista que tiene un objeto o un sistema claro al cual se refiere, a todos los hombres y mujeres del mundo, pero también se refiere a una característica determinada de ese sistema, se refiere exclusivamente a la brecha de género. Y podríamos especificarla aún más. Referimos a la brecha de género en términos económicos, por ejemplo. En ese contexto tiene un objeto o sistema determinado y una o unas variables a las cuales se refiere. Nadie investiga un objeto o un sistema de estudio en todas sus dimensiones. Siempre son en algunas variables. ¿Ok? Por ejemplo, en esta tabla hay una pregunta mal formulada. ¿Cómo disminuir la pobreza económica? Esa pregunta tiene una variable definida, una variable económica, la pobreza. ¿Ok? Sin embargo, no tiene un objeto de estudio claro, porque es la pobreza económica de quién. De Chile, del mundo, de mi casa, no tiene un objeto o sistema claro. Un ejemplo, como yo mencioné, ¿cuál es la causa de la brecha de género entre hombre y mujer en el mundo? Claro, tiene un objeto definido, pero como yo les mencioné, el concepto brecha de género no es una variable definida, debería decir brecha de género económica, porque hay muchos tipos de brechas. ¿Okay? Hay brecha de género en acceso a la educación, en acceso a los puestos de poder, y no es lo mismo. La tercera pregunta, ¿cómo detener el avance del Alzheimer en los humanos que ya lo presentan? Esa tiene un objeto claro, los seres humanos con Alzheimer, ¿no es cierto? Y tiene una variable que tiene que ver con la progresión de esta enfermedad. Ahí tenemos una pregunta que está bien desagregada. Está el objeto y está la variable presentes. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de contaminación química más peligrosa? Es una pregunta que tiene una variable clara, la contaminación
química, pero no dice a quién se le aplicaría, o sea, peligrosa para quién. Tenemos un problema de que no está el objeto claro o está dentro de la pregunta, pero no de forma explícita. Por lo tanto, ahí tenemos un primer requisito. Todo problema debe estar bien desagregado, lo que implica que debe tener claro un objeto o un sistema al cual se refiere y una variable concreta respecto de la cual me estoy preguntando. Otro requisito. Todo problema debe ser coherente con lo que sabemos. Es decir, yo no puedo preguntarme cosas que son incoherentes respecto de nuestro mejor conocimiento. Pongo un ejemplo. ¿De qué se alimenta el monstruo del lago Ness de Escocia? Esa pregunta, respecto al criterio anterior de desagregación, tiene un objeto claro, el monstruo del lago Ness, y tiene una variable concreta, la pregunta respecto de su alimentación. Sin embargo, en base a lo que sabemos, no tenemos claro que ese monstruo existe. Por lo tanto, yo no me puedo preguntar respecto de un objeto que todavía nadie ha demostrado que existe. Si es incoherente con lo que sabemos. Es como que yo le pregunto a usted cuántas veces al día roba. Esa pregunta, como está formulada, asume que usted roba y yo le estoy preguntando solamente cuántas veces lo hace. Dado que usted no roba, esa pregunta es incoherente con lo que sabemos. Ahora, la cuarta pregunta, ¿cuál es la causa del cáncer cervicuterino en humanas? ¿Ok? Bueno, esa pregunta cumple el requisito de que no presupone algo falso o no demostrado. Es sabido que existe el cáncer cervicuterino en las humanas, ¿no es cierto? Sin embargo, peca de originalidad. ¿Por qué? Porque en función de lo que sabemos, ya sabemos la causa. Sabemos que es un virus. ¿Okay? De hecho, fue un premio Nobel asociado a esto. Entonces, esta pregunta tiene un problema con el conocimiento que ya dominamos por cuanto no es original. Entonces, el conocimiento previo nos fija la originalidad de la pregunta y ciertos supuestos ya demostrados sobre lo cual podemos preguntarnos. ¿Okay? Ahí tenemos otro criterio para considerar. Por ejemplo, ¿cómo se distribuye la riqueza patrimonial en la población chilena? Esa es una pregunta que tiene el objeto de estudio claro, ¿ok? Tiene la variable clara. El sistema de estudio sería la población chilena, la variable es riqueza patrimonial. En base a lo que sabemos, no presupone nada falso no demostrado, existe efectivamente riqueza patrimonial en la gente, en la población chilena y en cualquier población. Hasta donde domino yo el conocimiento, al menos no, esa pregunta no tiene una respuesta clara, es muy difícil obtener datos, por lo tanto tiene cierto grado de originalidad. Si yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuál será el efecto económico que tendrá la pandemia del COVID? ¿Ok? Claro, esa pregunta tiene varios problemas. ¿Tiene una variable clara? Efecto económico. ¿Tiene un objeto claro? No, porque no se refiere al efecto económico sobre quién, sobre el país, sobre el mundo. Falta el objeto o sistema de estudio. Por otra parte, presupone que el COVID va a generar un efecto económico y la respuesta es, y la pregunta es, ¿cuál sería? Ciertamente que ya a la luz de los hechos sabemos que terminó generando, pero cuando se formula esta pregunta durante la pandemia, no teníamos por qué presuponer que iba a generar un efecto económico. La pregunta ¿por qué los adolescentes japoneses son así? También tiene varios problemas. ¿Tiene un objeto de estudio concreto? Sí, los adolescentes japoneses. Pero son así no tiene definida la variable. ¿Ok? Sí es coherente con el conocimiento que sabemos. Sabemos que el comportamiento social de los adolescentes japoneses tiene ciertas particularidades respecto a barreras sociales. Es coherente con el objeto de estudio, pero no tiene variables definidas. ¿Ok? Así, ¿qué significa así? Así, eh, así en términos de las relaciones sociales que establecen con el sexo opuesto. ¿Por qué son tan pocas? ¿Por qué viven en tan proporción tan alta solos en la edad adulta? Hay que definirlo.
Otro requisito que es importante y que de mi experiencia es uno de los que más frecuentemente caen las redacciones de problemas de investigación deficientes, ¿no es cierto? Es que no debemos mezclar el problema con la hipótesis. Ejemplo, si yo formulo la pregunta, ¿son los priones los causantes del Alzheimer en humanos? Claro, tenemos un objeto de estudio, los seres humanos. Tenemos una variable, una enfermedad, el Alzheimer. Pero dentro de la pregunta está la conjetura. ¿Son los priones los causantes del Alzheimer en humanos? Los priones es la hipótesis y está dentro de la pregunta. ¿Cómo debería formularse? ¿Cuál es la causa del Alzheimer en humanos? Esa es la pregunta donde sacamos la hipótesis de la pregunta. La hipótesis hay que formularla aparte. La causa del Alzheimer en humanos es una proteína del tipo prión. Esa sería la hipótesis. La ventaja que tiene sacar la hipótesis de la pregunta es que me permite formular otras hipótesis que también podrían competir con la anterior. Por ejemplo, la causa del Alzheimer en humanos es de origen genético. La causa del Alzheimer en humanos es una intoxicación por la ingesta de metales, o la causa del Alzheimer en humanos se debe a una insuficiencia renal que culmina en un problema cerebral, ¿no es cierto? Por lo tanto, no debemos mezclar la hipótesis con la pregunta por cuanto nos cierra en la sintaxis el proponer otras hipótesis. Un indicador bien fácil para darse cuenta que incluir la hipótesis dentro de la pregunta es que tal como está formulada solo me da dos opciones, sí o no. Fíjense, ¿son los priones los causantes del Alzheimer en humanos? Tiene dos posibles respuestas. Sí, son causantes o no son causantes. Cuando la pregunta como está formulada me genera solamente estas dos opciones, sí o no, probablemente pasa eso porque incluyeron la hipótesis dentro de la pregunta. Entonces, cuando ustedes tengan un problema mal formulado, deberían empezar a pulirlo para que quede bien formulado y de ahí para adelante les va a permitir armar mejor su proyecto de investigación. Aquí tengo un ejemplo en esta tabla, ¿no es cierto? Pregunta: ¿por qué el estrés del profesor lo está volviendo calvo? Esa pregunta tiene varios problemas, ¿no es cierto? Primero, supone algo que no está demostrado. Si yo fuera el profesor, supone que yo soy más o menos calvo, como ustedes podrán darse cuenta, eh, supone que es el estrés el que me está volviendo calvo y se pregunta, ¿y por qué el estrés me está volviendo calvo? Es decir, parte de un supuesto falso, por lo tanto no cumple con ese criterio, o un supuesto no demostrado, ¿no es cierto? ¿Es original la pregunta? Sí, porque hasta donde sabemos, las causas de la calvicie son varias, pero todavía hay muchas cosas que no se saben. ¿Okay? Si yo reformulara esta pregunta para hacerla coherente con lo que sabemos, sacando el supuesto del estrés, ¿no es cierto? Bueno, yo podría reformularla y pondría: ¿es la causa de la calvicie el estrés? Es decir, aquí no estamos suponiendo que el estrés me está volviendo calvo, sino que lo planteo como una pregunta. ¿Es la causa de la calvicie el estrés? Entonces aquí no suponemos que el estrés me está volviendo calvo. Esta pregunta está mejor que la anterior, pero todavía tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema pasa porque, número uno, todavía tenemos un problema con el objeto de estudio. ¿Es la causa de la calvicie el estrés? No está el objeto de estudio definido. ¿La calvicie de quién? ¿Mía? ¿De todos los hombres? ¿De todos los seres humanos? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que designarle un objeto de estudio. O sea, el requisito del objeto de estudio no lo cumple. La variable sí, calvicie. ¿Okay? Entonces, vamos a incluirle el objeto de estudio. Y quedaría como está aquí en el medio. ¿Es la causa de la calvicie en humanos el estrés? Ahí cumpliría con el objeto de estudio, los humanos, una variable definida, la calvicie. Pero todavía esa pregunta tiene el problema que une la pregunta con la hipótesis.
Si ustedes se darán cuenta, está redactada de tal manera que permite solo dos soluciones, sí o no. Entonces, vamos a separar, ¿no es cierto?, la hipótesis del problema. Si sacamos, ¿no es cierto?, si sacamos el estrés de la pregunta, porque el estrés es la hipótesis, ¿no es cierto?, la pregunta quedaría: ¿cuál es la causa de la calvicie en humanos? Sacamos el estrés de ahí. Ahí aplicamos dos medidas correctivas a la pregunta original y culminamos con una pregunta bien formulada. ¿Cuál es la causa de la calvicie en humanos? Tiene un objeto de estudio, los humanos, una variable definida, la calvicie. ¿Es coherente con lo que sabemos del conocimiento previo? Sí, desde el punto de vista de que no parte de supuestos falsos, existe la calvicie en humanos. Es una pregunta que tiene algunas respuestas incipientes, pero no tiene respuestas definitivas, si no la calvicie estaría resuelta, ¿no es cierto? Entonces es bueno seguir investigándola. Y por otra parte, no tiene la hipótesis mezclada con la pregunta. Y esa pregunta, tal como está redactada al final, podemos utilizarla para el resto de nuestra investigación. Ciertamente que el tema de la originalidad de la pregunta también pasa por conocer el marco teórico asociado a la calvicie. Yo ahora estoy evaluando esa originalidad a la luz de lo que sé. Vamos a ver en futuros videos dónde buscar información y cómo armar un marco teórico. Eso lo vamos a dejar para los futuros videos, pero por ahora me interesa que ustedes aprovechen este video para saber cómo redactar un problema de investigación. Mayores detalles ustedes lo pueden encontrar en mi libro Podemos y Debemos Investigar, que este año 2023 va a salir publicado en papel y también en las bibliotecas digitales como Amazon. ¿Okay? Espero que les guste y cualquier cosa me pueden contactar. Muchas gracias.